Necesito uno de esos. Cartas interesantes que deberías tener en tu carpeta ya. Buena cabros, ¿cómo están? Espero que estén todas y todos muy bien. En este video vamos a revisar un pool de cartas que me resultaron muy interesantes luego de investigarlas y considerar las próximas expansiones que vienen de aquí en adelante. Así que sin más demora, vamos allá. Para comenzar debo comentar que en este video no voy a incluir cartas tan evidentes como lo son las handtraps de formato, por ejemplo Dimension Shifter, Droll and Lockbird, Ash Blossom, Infinite Permanence, Effect Veiler, entre otros, sino que me voy a enfocar en cartas que no son populares masivamente y que en algunos casos incluso han sido olvidadas recientemente. Así que observemos estas cartas interesantes. Para comenzar vamos a hablar de una gran carta, me refiero específicamente a Necrovalle. Necrovalle es una carta que este año va a ser súper potente, dado que este año todos los mazos meta van a incorporar combos de una carta que incluyen manejar el cementerio, ya sea barajándolo o invocando de modo especial desde este. Por ejemplo, Yubel necesita barajar monstruos del cementerio para invocar a Spirit of Yubel, pero también otros combos como Fiendsmith requieren mover cartas del cementerio para poder ejecutarse, así como también las cartas de Snake Eyes también requieren esto. Por supuesto, Necrovalle va a ser una carta de campo muy potente que por supuesto es buscable a través del efecto de Gravekeeper's Commandant, pero que podemos asumir también es buscable a través del efecto de Necrovalle Throne, que puede añadir un monstruo Gravekeeper del mazo a la mano. Pero además hay una segunda carta de Gravekeeper que está súper interesante y es la Gravekeeper's Engraven. Me refiero a ella porque tiene tres efectos súper potentes. Ningún jugador puede activar cartas en el cementerio, ningún jugador puede banear cartas del cementerio o ningún jugador puede invocar de modo especial monstruos del cementerio. Me parece interesante esta carta de magia normal porque te permite escoger qué efectos vas a aplicar este y el siguiente turno. Está súper interesante, al permitirte escoger entre estos tres efectos, podrás escoger específicamente aquel que golpea fuertemente a tu oponente, pero también aquel que no te golpea tan fuerte a ti, por lo que la flexibilidad de esta carta me parece muy interesante y creo que su utilidad será muy grande durante este año. Podría ser una tech interesante en algún regional o torneo local. Luego tenemos una carta que está bastante fuerte, pero que no se utiliza jamás. Vamos a leer el efecto de Fire Prison. Dice: primero, todos los monstruos dragón ganan 300 de defensa. Si hay un monstruo Link en el campo, ningún jugador puede jugar un monstruo Link con un Link rating menor que aquel monstruo con el más alto Link rate en el campo. Esto está súper interesante porque si tu estrategia se enfoca en invocar monstruos Link, el oponente no podrá invocar monstruos problemáticos como, por ejemplo, SP Little Knight, pero tampoco la nueva monstruo puente para la estrategia de Fiendsmith. Me refiero específicamente a la Moon of the Closed World. Así que esta carta estará súper interesante durante el año en curso. Y me parece que es mucho más interesante considerando que se puede activar directamente desde el mazo con cartas como The Mice of the Land o como Metaverse. Así que considero esta carta bastante buena, interesante y con un efecto que pasa completamente desapercibido, pero que está súper potente en un meta donde los monstruos de Link son los más poderosos y considerando también que llegarán monstruos de Link mucho más poderosos como el nuevo monstruo Illusion, que deja una disrupción directamente del deck al campo a través de una trampa continua, así que tómalo en cuenta. Luego también tenemos la Echo the Zone, otra magia de campo bastante interesante que dice así: si el jugador en turno invoca exactamente un monstruo normal especial, da igual, destrúyelo y si lo haces, el controlador de ese monstruo invoca de modo especial un Mask Token, Spellcaster Dark nivel 1 con ataque y defensa igual al monstruo destruido. Este efecto está bastante interesante, puesto que destruirá todos los monstruos que el oponente vaya invocando, quitándole sus materiales y dejándole tokens que quizá podría ocupar para una estrategia de Link, pero que no necesariamente serán útiles en todas las estrategias. Así que Echo the Zone puede ser una carta interesante para llevar en cualquier mazo. Después tenemos por supuesto las cartas de Mice of the Land y también Metaverse, puesto que pueden activar magias de campo directamente desde el deck y eso está súper potente, sobre todo considerando que ambas están libres y que hay tres campos que ya te mencioné que están súper interesantes y opresivos dependiendo de cómo los uses, puesto que te hace mucho más fácil llegar a campos Floodgate como los que te he mencionado antes. Y se hacen mucho más interesantes si consideras la Summon Breaker. Cursó su segunda invocación especial o invocación y está confiado en que va a poder hacer la tercera sin problemas. Podrías activar The Mice of the Land para traer Summon Breaker directamente desde el mazo, otra magia de campo que está libre. Y dado que si tu oponente invoca su tercer monstruo
su turno se acaba, dejará al oponente en una encrucijada bastante difícil de sortear, así que me parece una carta interesante, la de Mice of the Land, pero también la Metaverse. Otras cartas que son importantes a tomar en cuenta son un set de cartas que declaran un nombre. Para comenzar con un ejemplo, me voy a referir a The Black Goat Loves. Esta permite declarar un nombre de monstruo y este turno ningún jugador puede invocar de modo especial monstruos con ese nombre original excepto del cementerio. Esto es un golpe muy potente para los mazos que invocan directamente desde el mazo o bien de la mano, así que es súper opresivo este efecto. Pero además puedes desterrar esta carta del cementerio, declarar un nombre de monstruo y este turno ningún jugador podrá activar los efectos de ese monstruo en el campo. Es una doble disrupción muy interesante a tener en cuenta. Otras cartas interesantes que también declaran nombre son, por ejemplo, Lullaby of Obedience, que dice así: paga 2000 puntos de vida y declara un nombre de monstruo. Tu oponente mira su deck, revela uno de los monstruos declarados, selecciona uno de ellos y aplica el siguiente efecto. El monstruo declarado se añade a la mano del jugador que activó esta carta, o bien el jugador que activó esta carta invoca de modo especial a su campo ese monstruo declarado. Así que está súper interesante, considerando que en el competitivo durante el año se darán muchos Mirror Match entre mazos Snake Eyes o Snake Eyes Fiendsmith. Así que en Mirror Matches esta carta está súper potente, pero también puede ser bastante útil para combatir algunas hand traps, puesto que este año estará lleno de hand traps cualquier mazo meta, tomando en cuenta que cada mazo tendrá un montón de one card combos y una cantidad inconmensurable de hand traps para rellenar los espacios que permiten estos mazos de one card combo actualmente. Otra carta interesante que me parece muy potente es la Prohibition. Esta magia continua dice así: declara un nombre de carta. Aplica los siguientes efectos a todas las cartas cuyo nombre original declaraste, pero no aplica a las cartas que ya estaban en el campo antes de la aplicación de este efecto. Esas cartas no pueden ser puestas en el campo, no pueden ser activadas, ni sus efectos pueden ser aplicados, no puede ser invocada o colocada, no puede atacar, no pueden cambiar sus posiciones de batalla y no pueden ser ocupadas para ninguna invocación que requiera materiales. Literalmente, Prohibition prohíbe el uso de esa carta. Así que Prohibition es una carta bastante opresiva, muy poderosa, que todo jugador debería tomar en cuenta este año. Literalmente, si declaras, por ejemplo, no podrán hacer un potente combo de Fiendsmith, pero también si declaras, por ejemplo, Snake Eye Poplar, el combo de Poplar se acabó. Así que está muy interesante ocupar esta carta llamada Prohibition, una magia continua muy potente. Sin embargo, hay una carta que puede reemplazar a Prohibition y me refiero específicamente a Psy Blocker. ¿Por qué es tan interesante Psy Blocker? Puesto que este año todos los one card combos del meta no utilizan la invocación normal, por lo que Psy Blocker puede ser una interesante carta a tomar en cuenta, dado que tiene un efecto igual a Prohibition. Dice así: una vez por turno puedes declarar un nombre de carta. Hasta el final del siguiente turno oponente, aplica los siguientes efectos a esas cartas con el nombre original declarado. No pueden ser colocadas en el campo, no pueden activar o resolver sus efectos o aplicar sus efectos activados, no pueden ser colocadas o invocadas, no puede atacar ni cambiar su posición de batalla, ni ser utilizada para una invocación que requiera materiales. Literalmente es Prohibition versión monstruo. Entonces, si consideramos que este año todos los one card combos no requieren invocación normal, esta carta está muy buena y seguramente pasará desapercibida en el formato para muchos jugadores que no prestan tanta atención a estas cartas. Mind Crush es otra carta que puede declarar nombre. Dice así: declarar un nombre de carta, y si esta carta está en la mano de tu oponente, debe descartar todas las copias, o bien tú descartas una carta random. Esta carta es muy interesante, ya ha sido ocupada en formatos anteriores y por supuesto es interesante dado que este formato se busca muchísimo. De hecho es un formato en el que Draw la Lockbird va a ser muy potente y muy utilizado, por lo que Mind Crush para algunos podría ser una carta interesante para llevar en side o bien en main deck si puedes llegar rápidamente a trampas normales. Otra carta que declara nombre es Herald of the Abyss. Esta carta dice así: paga 1500 puntos de vida y declara un tipo de monstruo y atributo. Tu oponente debe enviar un monstruo boca arriba con el tipo declarado y atributo declarado del campo al cementerio, si es posible. Por el resto del turno, tu oponente no puede activar efectos del monstruo enviado. Así que está también muy interesante como un board breaker para este año. Por ejemplo, podrías declarar Wind Fairy y eliminar completamente a Apollousa desde el campo. Así que Herald of the Abyss está súper interesante.
Tomando en cuenta la cantidad de cartas que declaran nombre, tenemos que considerar también a Engraver of the Mark. Me refiero específicamente a un monstruo Hand Trap que es de atributo oscuridad nivel 4 y con 1800 de ataque, 1200 de defensa, de tipo Spellcaster. Este monstruo dice así: cuando tu oponente activa una carta o efecto que declara exactamente un nombre, efecto rápido, puedes enviar esta carta de la mano al cementerio y declarar otro nombre. Por supuesto, esto cambiará el nombre declarado por el oponente. Por ejemplo, si está declarando un nombre que te perjudica, podrías declarar un nombre que lo perjudique a él. Así que está súper interesante. Engraver of the Mark. Después tenemos la carta Deck Lockdown. Dice que ningún jugador puede añadir cartas de su deck a su mano excepto por el robo. Los monstruos no pueden ser invocados desde el main deck. Esta carta, también muy interesante como las anteriores, bloquea completamente el main deck del oponente para que no se busquen cartas desde él ni se invoquen cartas directamente desde él. Esto puede afectar específicamente a Snake Eyes, puesto que invoca desde el mazo. Sin embargo, también puede golpear algunas otras estrategias, puesto que gran parte del meta actualmente se enfoca en buscar desde el mazo. Así que esto puede estar interesante para bloquear mazos como Fiendsmith que requieren búsquedas desde el deck. Así que muy interesante. Por supuesto, también teníamos que mencionar al monstruo The Winged Dragon of Ra Sphere Mode, puesto que, como ya dije antes, estos combos de una carta actuales de este año no gastan la invocación normal, por lo que la esfera de Ra será muy poderosa para limpiarse campos del oponente sin gastar tu invocación normal. Así que está súper potente el coquito de Ra, considerando que no se gasta normal este año en los combos de una carta competitiva. Otra carta a la que he prestado muchísima atención es la Metaltronius. Metaltronius, por supuesto, es una carta super que se estrenó hace muy poquito y que dice así: selecciona un monstruo que no sea un token de tu oponente, invoca de modo especial un monstruo de tu mano, deck o extra deck, eso está muy bueno, que comparta dos cosas, ya sea el tipo, atributo y o el ataque, pero niega sus efectos del monstruo invocado. Y si lo haces, niega los efectos del monstruo que seleccionaste. Además, después de eso, si el monstruo que invocaste tiene el mismo nombre que el seleccionado, puedes banear ambos boca abajo. Eso está muy fuerte, ya sea como un extender o bien como un board breaker. Además, considera lo siguiente: tu oponente no puede activar los efectos del monstruo seleccionado en respuesta a la activación de esta carta. Por supuesto, sabemos que la utilidad de ella es para mirror matches, pero si diseñas cuidadosamente tu extra deck, tu main deck, para que contenga monstruos que comparten algunas características con los mazos meta, podrías flexear esta carta y darle un uso en mazos que se adapten inteligentemente a las condiciones del meta actual. Por ejemplo, yo hice un video hablando de Metaltronius anteriormente y cómo lo incorporaría a mi mazo de Goblin Bikers, así que está muy interesante tomarlo en cuenta. Otra carta que me pareció interesante es la GB Hunter, una monstruo guerrero tierra nivel 4 con 1200 de ataque y 2000 de defensa. Esta dice: las cartas del campo no pueden ser devueltas al deck. Las cartas del campo, eso está súper interesante contra un mazo específico. Me refiero a Ritual Beast. Literalmente, si dejas GB Hunter en el campo, Ritual Beast se hace bolita. No podrá hacer ninguno de sus combos, dado que, recordemos, tus monstruos se envían principalmente del campo al extra deck para poder ejecutar sus combos. Específicamente el Ultikimun Falcos quedaría completamente inutilizable. Así que muy interesante la GB Hunter, me pareció llamativo y poco conocida, así que le hago este video para que llame tu atención. La Chaos Hunter es una carta que te permite en turno oponente invocar esta carta de modo especial por el coste de descartar una carta. Además, tiene el efecto continuo de que tu oponente no puede banear ninguna carta. Esto, por supuesto, también puede golpear de manera potente a mazos como Ritual Beast, Infernoid, entre otros que requieren destierro para poder ejecutar sus combos de una o más cartas. Así que está muy interesante Chaos Hunter. Yo la tomaría en cuenta durante el año y el próximo año si es posible, si es que se extiende el meta de este año al siguiente. También tenemos otra carta interesante, la Artifact Lancea. Digamos que el oponente está jugando un Shifter Deck, como lo puede ser, como ya dije antes, Ritual Beast. Tú podrías simplemente tributar esta carta en tu mano por efecto rápido y ningún jugador podría banear cartas. Así que literalmente con esto podrías frenar completamente el combo de Ritual Beast. Así que muy buena carta, interesante. Tenemos también Angel of Blue Tears. Esta carta está especialmente útil para los combos de Fiendsmith. ¿Por qué razón?
porque esta carta en el cementerio puede, a consecuencia de un burn damage a tu oponente, desterrarse para poder colocar directamente desde el mazo cualquier trampa normal. Por ejemplo, una Dimensional Barrier, pero también alguna otra como la Black Goat Loves o cualquier otra carta de trampa interesante. Así que realmente buena la Angel of Blue Tears, me pareció útil. Por último, unas cartas interesantes que me gusta recordar son los S-Force, especialmente al pequeño monstruo S-Force Retroactive, buscable por la S-Force Bridgehead. ¿Para qué sirve el retroactivo? Solo para invocar al monstruo S-Force Justify, que me parece súper interesante. Dice que tú no puedes invocar o colocar monstruos a las zonas que esta carta apunte. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba que tu oponente controle, negar sus efectos hasta el final de este turno por efecto rápido y entonces puedes mover ese monstruo a la zona que este monstruo apunte. Además dice así: al inicio de la damage step, si esta carta ataca, destierra todos los monstruos que esta carta apunte. Y recuerda, tiene 3 flechas apuntando hacia adelante, o sea puede afectar las zonas 1 a la 5 si usas inteligentemente esta carta en el momento adecuado. Sin duda alguna, un poderoso board breaker contra el oponente. Y bueno cabros, ¿qué otras cartas te parecen interesantes y no mencionar en este video? Estaré muy atento a escuchar tu sugerencia y tus comentarios. Así que sin más que agregar, un abrazo fuerte, nos vemos en una siguiente ocasión, chao. Les cuento que ya se habilitó la función de membresías del canal, así que podrás acceder a una gran cantidad de beneficios si es que deseas hacer esta pequeña inversión mensual. Podrás acceder a 3 niveles de beneficio. El nivel 1, en que puedes acceder a insignias, emojis y menciones. Nivel 2, en que puedes acceder a menciones especiales en cada video. El nivel 3, en que puedes realizar, además de lo anterior, un video de colaboración mensualmente conmigo en mi canal. Para ejemplificar, las insignias del canal son 5 que puedes adquirir progresivamente mientras más tiempo lleves siendo colaborador del canal. Emojis para chat en vivo, como estos 4 que estás viendo acá en la pantalla. Las menciones de nivel 1 son acompañadas de un trébol y las menciones especiales son buitos diseñados especialmente para ti, con tus características o bien alguna imagen que hayas escogido, como mi amigo Jaime Mes. Y bueno, si te parece interesante, recuerda que puedes activar la función en cualquier momento. Sin más que agregar, un abrazo y nos vemos en otra ocasión. Chao.